Les invito en esta hora a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, del versículo 9 al 13. Evangelio de Mateo, capítulo 9, del versículo 9 al 13. Y mantenga su Biblia abierta en ese pasaje. Queridos hermanos, ya estamos transitando septiembre 2024 y como decía Claudia, el mes de agosto, mes de los 113 años de la Piebu, ya va quedando atrás, va quedando en el tiempo. Como todo cumpleaños, lo planificamos, lo preparamos, hicimos las invitaciones, vinieron los invitados, cantamos el cumpla feliz, nos sacamos la foto aniversario, cortamos las tortas, recibimos nuevos integrantes a la vida de la iglesia y volvimos a nuestras actividades cotidianas, y no por cotidianas, poco importantes. Nos detuvimos en el camino para hacer y agradecer a Dios por su cuidado, su amor, su misericordia sobre la vida de esta congregación en estos 113 años de vida. Pero ahora nos volvemos a proyectar nuevamente hacia el futuro, para seguir adelante, rumbo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, rumbo a los 114 años de vida de la Piebu, predicando, evangelizando, enseñando, discipulando, orando, sirviendo, aconsejando, sumándonos a las misiones, ayudando en diversas necesidades a los hermanos, animando a los afligidos, consolando a los que sufren, atendiendo a los que están en necesidad. El cumpleaños terminó. Y vio cuando termina un cumpleaños, usted dice, chau, chau, al último, y hace, y entra al comedor de su casa o al patio, y allí están todos los platos, los vasos y todas esas cosas, y dice, hay mucho por hacer. Bueno, nosotros también terminó el cumpleaños y tenemos mucho por delante para seguir haciendo antes que el Señor regrese. Todo esto mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, deseamos que el Señor nos ayude a seguir adelante, cumpliendo con su gran comisión, con la gran comisión dada en Mateo 28, 18 al 20, siendo sal y luz donde Dios le ha puesto a usted, en un mundo que está desorientado y preguntándose hacia dónde va la humanidad. Allí está usted, quizás en esa escuela, en ese liceo, en ese trabajo, carpintería, donde Dios lo ha puesto. Usted es sal y luz, hermano, para compartir el mensaje del Evangelio. Deseando también que el Señor nos ayude como congregación a ver en cada persona de nuestra familia, amigos del barrio, donde sea, que puedan encontrar a Cristo y les podamos presentar el poder del Evangelio. Y buscando ser buenos embajadores en nombre de Cristo, donde el Señor nos ha puesto. Iglesia, hoy somos la continuidad del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en este septiembre 2024. En otro tiempo, en otro contexto, con otra ropa, con otra tecnología, Cristo comenzó esta carrera de relevos hace 2000 años atrás. Y ahora estamos nosotros, estamos aquí esperando que Él vuelva, pero mientras el Señor no vuelve, estamos con esta responsabilidad hasta que el Señor vuelva y tome la posta. Pero mientras nuestro Señor Jesucristo se aproxima, debemos seguir cumpliendo con su mandato de ir y predicar el Evangelio, de ir y hacer discípulos así como Él lo hizo, recorriendo, predicando, enseñando, atendiendo a las necesidades de las personas. El desafío que tenemos por delante es ser verdaderamente iglesia de Cristo. Como dice un autor, una comunidad de fe que alcanza a los perdidos y le ayuda a convertirse en seguidores fieles a Jesucristo. Una gran familia de la fe, donde nos cuidamos, donde nos animamos, donde resolvemos nuestros conflictos, donde si hay un conflicto con el hermano lo conversamos, lo charlamos, donde nos animamos, donde nos discipulamos los unos a los otros,
donde Dios está haciendo esta obra permanente. El mayor desafío que tiene toda congregación es ser iglesia del Señor Jesucristo. Ahora pensemos juntos. ¿Quiénes son esos perdidos? ¿Quiénes son los afligidos que están vacíos y necesitados de Dios hoy en la sociedad? O quizás en su familia, en su edificio, en su trabajo. ¿Con quién estuvo usted esta semana? ¿A qué negocio fue? Quizás fue esta semana a la farmacia en busca de un medicamento. Quizás fue a la ferretería porque había una canilla que se rompió en su casa y tuvo que ir a la ferretería. Quizás fue a la panadería a comprar aguasalo, porque también vende aguasalo, no que compró bizcocho ni pan de eso, sino que quizás fue a comprar otra cosa. Y quizás fue a tantos otros lugares. En la semana le mandó mensaje a sus familiares por WhatsApp, lo llamó por teléfono, le escribió a un viejo amigo por Gmail. ¿Eran todos cristianos? ¿Estaban todos bien? ¿Cómo estaban esos familiares? ¿Cómo estaba su vecino? Quizás usted vio a alguno de estos detrás de un mostrador y sabe que su condición económica es muy buena y sabe que el auto que estaba parado allá afuera del dueño del negocio tiene un alto valor, pero realmente eso le dice que no necesita a Dios. Claro que necesita a Dios. Todos necesitamos a Dios. ¿Realmente cree eso? ¿Usted cree que el Evangelio es solo para los pobres y necesitados? Toda persona necesita a Dios. Toda persona, empresario, negociante, político, empresario, periodista, sea quien sea, famoso, cantante, todos necesitan a Dios. Pensando en esto, ¿se acuerda cuando Jesús va caminando por la orilla del río y ve a un hombre hebreo llamado Leví, más conocido como Mateo, que significa don de Dios, regalo de Dios? ¿Se acuerda de esa historia? ¿Me acompaña en el pasaje bíblico, aquí en Mateo capítulo 9, del 9 al 13? Vamos a leerlo. Y mire lo que nos dice el Evangelio de Mateo. Al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido se sentaron también a la mesa, con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Hasta allí el pasaje bíblico. Nos detenemos en esta hora, en este pasaje de las Escrituras, a mirar la vida de Mateo, a mirar este encuentro que Jesús tiene con este hombre. Cuando miramos este versículo 9, comienza este pasaje diciendo, al continuar su camino. Jesús continúa su viaje, así como lo está haciendo la Pievo hoy después del aniversario, continúa su viaje y sigue recorriendo todos los caminos, ciudades, aldeas y habla con los que se le cruzan en su camino. Jesús hablaba con todos, llegaba a todos lugares. Las puertas de la sinagoga se le iban cerrando y ahora Jesús ve que tiene que usar los caminos, las orillas del río, las barcas y todo lugar donde pudiera predicar, Jesús allí iba a estar para hablar del reino de los cielos. Algo que los rabinos de aquellos días realizaban también con sus seguidores. Iban con sus seguidores por los caminos y les iban enseñando. Y eso me recuerda también que el conocido predicador Juan Wesley en la historia nos cuenta que cuando se le cerraron la oportunidad de predicar en las iglesias, también predicó al aire libre, hablándole a multitudes. En el caso de Jesús, Jesús camina largas distancias y supongo que esto le generaba en algún momento incomodidad, cansancio, enfrentando las inclemencias del tiempo, los caminos peligrosos. Debía enfrentar a los religiosos de turnos que querían quitarle la vida y quién sabe cuántas otras cosas implicaban las palabras continuaba. Recorrió Jesús caminos polvorientos y durmió en diversos lugares. Y la Biblia nos recuerda que Jesús usó rocas de almohada y barco de dormitorios. Visitó ciudades grandes y pequeñas, ricas y pobres.
y afirmó que en cierta ocasión que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Pero Jesús continuaba con la tarea y recorría los caminos. Sin embargo, su pasión por los perdidos lo movilizó por las personas de todas las clases y color. Las personas eran su objetivo. Eso le llevó a recorrer kilómetros y kilómetros en busca de esas ovejas perdidas de Israel. Es Dios mismo que recorre los caminos. Es Dios mismo que entra en hogares, cura a leprosos, atendiendo a los débiles y necesitados, charla con los afligidos, con los angustiados, llama a los enfermos y los sana. Es Dios mismo recorriendo los caminos. Y esto me recuerda a un programa de televisión del cable que se llama Jefe Encubierto. Alguien que se prepara, cambia su look, su vestimenta y se mete entre medio de los empleados. Pues Dios mismo hizo esto desde primer lugar. Dios llegó en medio del hombre, de la humanidad, y vino a ver sus luchas, sus conflictos. En este programa los dueños de las empresas trabajan infiltrados en sus propios negocios para ver cómo está la empresa, cómo están sus empleados. Y a muchos de ellos los terminan ayudando también. Pues Dios hizo esto, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por eso la palabra "y continúa su camino" nos debe llevar a cada uno de nosotros a tener una actitud distinta, a salir de nuestra comodidad, a ponernos en modo acción, a decir hoy, heme aquí, Señor, envíame a mí, a preguntarnos, Señor, ¿qué puedo hacer para sumarme a tu obra hoy? ¿Qué puedo hacer, Señor, para afectar mi sociedad? Salir y romper con nuestra comodidad es todo un desafío. Dios llama a usted y a mí a ser parte de su misión, a ser parte de su plan de restauración de la humanidad, a ser verdaderos embajadores donde estemos trabajando, sirviendo, colaborando, a seguir su ejemplo. Mientras Jesús seguía su camino, mientras iba caminando con sus discípulos, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos. Jesús pone su mirada en aquel hombre, nos dice el texto bíblico. Un cobrador de impuestos, uno de los hombres más despreciados de aquella sociedad. Israel estaba bajo, y todo este sector estaba bajo el dominio del Imperio Romano. El idioma local, el arameo. El idioma del comercio, el griego. Los romanos contrataban y controlaban todas las rutas comerciales. En Capernaum había un centro aduanero donde despachaban muchos barcos para seguir la ruta del comercio. En este mercado había cobradores de impuestos por la importación y exportación. ¿Y quién estaba allí? Mateo, donde se compraba un derecho a los romanos para poder cobrar los impuestos. Y los cobradores de impuestos le agregaban todo lo que querían y así cobraban y se llenaban sus bolsillos. Y allí estaba Mateo, uno de los cobradores de impuestos, un hombre despreciado por la sociedad, y estaba allí en la zona del puerto. Este cobrador de impuestos era distinto a Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? El Talmud distingue a dos cobradores de impuestos, el cobrador de impuestos generales, que era Zaqueo, y el cobrador de impuestos de la zona marítima, que en este caso es Mateo. Y en el caso de Mateo era más despreciado por la sociedad. Zaqueo cobraba los impuestos generales, sobre la tierra la 10ª parte, 1/5 parte sobre el vino y los frutos recogidos. Esto se pagaba una parte en especies y otra en dinero. El impuesto a la renta era un 1% a los hombres en servidumbre o libres, desde los 14 años hasta los 65, mire. Y las mujeres debían pagar impuestos de los 12 años, mire, los que nos cuentan los comentaristas. En el caso de Mateo, ponía impuestos más crueles e injustos, por eso era más despreciado que Zaqueo. Duros impuestos sobre los productos de importación y exportación. Impuestos sobre el paso de puentes, carreteras, uso del puente, del puerto, y podía generar en el momento el impuesto que se le ocurriera, él lo podía cobrar. Cuentan los comentaristas y algunos que vivieron en esa zona que era muy común que estos cobradores de impuestos, si usted venía con su carro, su mercadería, lo detenía y le hacía con sus ayudantes que le revisaran absolutamente todo. Y si encontraba algo, inventaba un impuesto y se lo cobraba. Por eso era muy detestado. Así que revisaba la carga de todo lo que traían y le inventaba un impuesto y usted no le podía decir nada. Inventaba un impuesto y le cobraba. Opresión
e injusticia. Eso, cada vez que veían a Mateo, era un opresor y un hombre injusto. Si Mateo estaba asociado a una institución religiosa y de pronto se volvía cobrador de impuestos, automáticamente lo llevaban a la puerta y le decían goodbye, chau, chau, afuera, lo sacaba, porque era una persona mal visto y lo expulsaba. Solo podía volver si se arrepentía, pero los cobradores de impuestos eran muy mal vistos y no eran aceptados en los grupos religiosos. Las personas nunca sabían lo que Mateo les iba a cobrar, ni estos cobradores de impuestos, lo que le iban a sacar. Por eso eran muy despreciados. Eran sumamente abusivos en sus cobros y odiados por todos. Y en el medio de toda esta situación, usted ya tiene un panorama de quién era Mateo, Jesús va caminando y le pone los ojos a Mateo. Y Jesús detiene sus ojos en un cobrador de impuestos, una persona despreciada y persona odiada por la sociedad. Yo creo que si usted y yo estuviéramos por allí, le diríamos a Jesús, pero Jesús, tú sabes bien quién es este Mateo, estos cobradores de impuestos, estos que están sobre aquí, sobre los barcos, que cobran más que el otro que está allá, Zaqueo. Pero Jesús, ¿no te das cuenta quién es este Mateo? Es un estafador, Señor, es un delincuente, es un abusivo, sin misericordia sobre el pueblo. Pero Jesús, habiendo tantas personas en necesidad, ¿vas a poner los ojos en la vida de Mateo? ¿Cómo nos hubiera visto Jesús? ¿Qué habrá visto Jesús en Mateo? ¿Qué nos diría a nosotros? Quizás Jesús vio un gran vacío en su ser. Quizás soledad, frustración. ¿Qué habrá visto Jesús en Mateo? Y yo me lo pregunto, esto no lo hice en los comentarios porque es imposible saber. Pero ¿qué habrá visto Jesús en la vida de Mateo? Quizás, como dice un dicho por ahí, Mateo era tan pobre, tan pobre, tan pobre que lo único que tenía era dinero. Vaya a saber qué pasaba en la vida de Mateo. Mientras todos en la sociedad lo desaprobaban y sentían rechazo por aquel hombre llamado Mateo, Jesús ve en él algo que lo hace acercarse, algo que lo hace detener sus ojos. Jesús vio algo que para nosotros es imposible llegar a ver, pero Jesús no estaba paseando por la costa, estaba observando el corazón de las personas y entre esos corazones se encontró con el de este cobrador de impuestos llamado Mateo. Y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Mateo era judío, y no tenemos tantos datos en la Biblia, era judío e hijo de Alfeo. Mateo estaba en contacto con muchos viajeros y conocía muchas historias. Posiblemente, supongo que conocía muchas historias de la vida de Jesús que le estaba escuchando. Muchas personas que venían de los caminos, de barcos, de diferentes lugares. Estaba allí en el medio de todos los comentarios y las últimas noticias. Supongo que tendría noticias de Jesús. Algo él sabría. No solamente estaba cobrando impuestos, sino que estaba en el cruce de la información de aquellos días. Habría muchos comentarios sobre aquel Jesús de Nazaret. Y al encontrarse con él, Jesús le extiende la invitación para que sea su seguidor. ¿Qué habrán dicho sus discípulos? Jesús, a este lo vas a poner en nuestro grupo. ¿Cuántas cosas habrán pasado en la mente de sus discípulos y de aquellas personas que estaban alrededor? Qué desafío que implicaba un serio cambio en su vida, en la vida de Mateo. El seguir al maestro implicaba en primer lugar una pérdida laboral. No era cualquier trabajito. Dejó su trabajo para seguir a Jesús, nos dice el texto bíblico. Trabajo que no podría volver a recuperar. Dejó de lado las ganancias y muy altas ganancias para seguir al maestro. Dejó la mesa llena de dinero y se fue. Dejó la mesa llena de dinero y se fue tras Jesús. Ahora su situación financiera no sería la misma. Dejó altas ganancias en la mesa y siguió al maestro. Pero me da la sensación que ahora podía sentirse en paz y volver a mirar a las personas a los ojos. Cuántas críticas, cuánto desprecio sobre su vida. Pero ahora aquel hombre llamado Jesús le extendía su invitación.
de ser un discípulo, de ser un seguidor de Jesús. En otras palabras, Mateo vendió todo lo que tenía y adquirió la perla de gran precio llamada Jesús. Aquella decisión de Mateo de seguir a Jesús le cambió la vida, como nos pasó a usted y a mí un día, ese encuentro que tuvimos con el Señor Jesucristo. Jesús no lo juzga por su trabajo de cobrador de impuestos, sino que le ilumina el presente y el futuro diciendo, sígueme, Mateo. Y aquel hombre dejó todo lo que tenía y le siguió. Y le abre la puerta de un nuevo desafío, de un nuevo proyecto de vida, mayor que las riquezas. Jesús sabe el momento oportuno y lo profundo de nuestro corazón. Él sabía en ese momento que lo llamó a usted y a mí, Él sabía que estamos necesitados de lo alto, necesitados de Dios. Y así pasó con Mateo en aquel momento. Jesús llegó en el momento justo y le hizo una invitación. Mateo tenía la capacidad de usar bien la pluma y escribió el primer compendio sobre la vida de Jesús, que acá lo estamos leyendo. El Mateo de la historia lo tenemos aquí. Y el Evangelio nos dice, y Mateo se levantó y lo siguió. Y eso es maravilloso. La historia no termina ahí. Eso es maravilloso. Aquel hombre deja todo su trabajo y va en busca de Jesús. A diferencia del joven rico, que se fue muy triste, parece que Mateo no. Mateo se fue impactado, tanto así que armó un banquete en su casa y llamó a sus amigos y conocidos para que escucharan a Jesús. Y esto no era nada común en aquella época, pero él abrió su casa, llamó a sus amigos, a los otros cobradores de impuestos y los invitó. No sé si hizo tostones, arepas, un vacío, unos choricitos extra, pero él abrió su casa y llamó a todos sus amigos para que escucharan el Evangelio. Estando Jesús en la casa, versículo 10, sentado a la mesa, muchos cobradores de impuestos, gente despreciada y pecadores que habían venido, se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cobradores de impuestos. Los despreciados estaban allí. Cobradores de impuestos, tanto los cobradores de impuestos como los pastores de rebaño en esa época eran más vistos en aquellos días. Y Jesús no le afecta, al contrario, ve una hermosa oportunidad de hablarles y compartirles el Evangelio. En aquellos días compartir la mesa era compartir la vida, compartir el tiempo, conversar y charlar. Y como en toda película, como en toda historia, aquí aparecen los fariseos que decían, si éste come con ellos, es igual que ellos y ahora es impuro por estar sentado con pecadores. Jesús tenía mucho para enseñarle a aquellos hombres. Mateo quiso compartir la noticia con sus amistades y abrió su hogar para que ellos también conocieran a Jesús, porque él sabía que después de eso levantaría su camino y se iría con Jesús. Amistades que no seguían las reglas de los escribas. Sentarse en aquella mesa era lo más bajo que se podía hacer para aquellos religiosos de turno. A ellos les importaba más su ley que la misericordia y el amor de Dios. Pero en medio de aquellos pecadores, Dios mismo estaba sentado allí, riéndose, compartiendo, hablándoles sobre el reino de los cielos, celebrando lo que los pecadores se estaban acercando al reino de los cielos. Yo me imagino a Dios allí, si fuera versión 24, con el salamín, el queso, la aceituna, abriendo los paquetitos. Allí estaba Dios, hablándoles del reino de los cielos, contándoles las buenas nuevas del Evangelio. Allí estaba Dios, con los despreciados de la sociedad, compartiendo y hablándoles sobre el reino de los cielos. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿ha tenido usted la oportunidad de hablarle a sus amigos, amigas y familiares de Jesús en este último tiempo? Quizás entre sus amistades hay un Mateo con un puesto muy alto y muchos recursos económicos o un lugar de trabajo en un lugar interesante de la sociedad. ¿Le ha podido hablar? Y a esa persona que usted está pensando ahora hay que predicarle el Evangelio. Quizás tiene un Mercedes, un BMW, un Tesla. También necesita el Evangelio. Dice el pasaje bíblico, cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores?
Los fariseos se molestaron mucho cuando vieron todo esto. Ellos no entendían de misericordia, de amor y aceptación. Despreciaban a las personas comunes y corrientes. Tenían miedo que el pecado les afectara. Pero Jesús les dijo: no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Y Jesús allí estaba, sentado con los despreciados de la sociedad, hablándoles del reino de los cielos. Jesús ve el pecado como una enfermedad que todo lo contamina, y Él ha venido a sanarnos de esa epidemia. Y cita Oseas 6:6, lo que yo quiero es misericordia, dice Dios, y no vanos sacrificios, conocimiento de Dios más que sacrificio de holocaustos. Jesús recorría, caminaba observando a los necesitados de aquellos días. ¿Quién son esos necesitados en nuestro contexto de hoy? ¿A quién tendremos que invitar a tomar un café y contarle lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Mateo siguió a Jesús. Mateo lo dejó todo. Fue un evangelista que llamó a sus amigos para que conocieran a Jesús. Fue uno de sus discípulos. Estuvo inquieto por sus compatriotas judíos. Escribió un evangelio que hoy estamos leyendo años después. Esta historia nos recuerda que no debemos eliminar a nadie en nuestra lista como un posible candidato de ser un seguidor de Cristo. ¿A quién le vino a la mente ahora? ¿Cuántas personas? Familiares, amigos, panaderos, ferreteros, todos esos lugares que usted y yo recorremos en la semana. ¿Por qué no seguimos el ejemplo de Cristo? Alcancemos a los que nos rodean. ¿Por qué hoy a la tarde, cuando usted prepare su mate, su té, su café, no arma una lista con las personas que necesitan escuchar el Evangelio? Si usted le hablara a 10, si cada uno de los que estamos aquí hoy le habláramos a 10, ¿cuántas personas? 10. Al finalizar un nuevo aniversario de estos 113 años de la Pievo, como comenzaba este pasaje bíblico, continuamos, predicando, enseñando. Recordemos seguir adelante, siguiendo el ejemplo de Jesús. Hay que alcanzar a otros. ¿Nos sentimos desafiados? Tenemos que sentirnos desafiados en esta mañana. Que en esta semana podamos ser misioneros por un día, por 2 días o una semana. Que podamos llevarle el Evangelio a otros. La pregunta ahora es, y le hago una pregunta, ¿cuántos de los que están aquí se convirtieron al Evangelio por un programa de televisión? A ver, ¿cuántos? ¿Por un programa de televisión a la 1, un programa de televisión a las 2? ¿Cuántos de los que están aquí? ¿Los que están en Zoom? ¿Hay alguien de los que está en Zoom que levanta la mano allí, Carol? Nadie se convirtió por un programa de televisión. Por un programa de radio, ¿cuántos se convirtieron al Evangelio? Allá, algunas manos se levantan, bien. ¿Ahí en Zoom? Sí, muy bien. ¿Por internet? ¿Por un video, algo de eso, alguien se convirtió? ¿Por un folleto? ¿Levantó un folleto en la calle, se convirtió? Sí, muy bien. ¿Y cuántos se convirtieron porque alguien les habló del Evangelio? ¡Wow! Se levantaron todas las manos. ¿Y ahí también? Muy bien. ¿Vieron? Un alto porcentaje levantó sus manos porque alguien puso los ojos en usted y le habló del Evangelio. Ahora, ve y cuéntale a los tuyos las grandes cosas que el Señor ha hecho con usted. ¿Qué espera? El Señor pronto viene. Cerramos el cumpleaños, nos preparamos, seguimos adelante. Pero Jesús nos anima a continuar poniendo los ojos en nuestros vecinos, compañeros de trabajo, los negocios que vamos cada día a buscar algo. No importa que afuera tenga un auto muy grande, todos necesitamos a Dios. Donde estamos cada uno de nosotros, las personas necesitan a Dios. Sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo. Por más que otro día no gastes tu tiempo, no le prediques, allí le vamos a predicar el Evangelio. Y le vamos a invitar a tomar un café y predicarle las buenas nuevas del Evangelio. Antes de esta reflexión, nuestros hermanos decían: te pido la paz para mi ciudad.
te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¡Wow! ¡Qué excelente canción! ¡Qué excelente adoración para decirle al Señor! Señor, te pido la paz por mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿Cómo le gustaría ver su ciudad, su barrio, su edificio? ¿Cuántas personas necesitan del Evangelio hoy en día? Terminamos el aniversario, hermanos. Es tiempo de seguir predicando. El Señor puso sus ojos en nosotros un día como lo puso con Mateo. Es tiempo que nosotros hacer lo mismo con esas personas que nos rodean, poner nuestros ojos sobre ellos y predicarles las buenas nuevas del Evangelio. Ve y cuéntale a los tuyos las grandes cosas que Dios ha hecho conmigo y también podrá hacer contigo. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en esta hora por tu cuidado y tu bendición. Gracias, Señor, por este hermoso pasaje. Gracias, Señor, por lo que vivimos en el mes pasado, el tiempo de aniversario y celebración. Ahora, Señor, somos desafiados por tu palabra. Somos desafiados a seguir llevando tu mensaje, seguir llegando tu poder, tu enseñanza. Ayúdanos en este tiempo a ser una congregación que lleva tu palabra, que predica, que enseña, Señor. Te pedimos perdón, Señor, las veces que no hemos compartido tu evangelio, tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, también por nuestra sociedad que está lejos de ti. Señor, que cada uno de nosotros podamos tomar ese poder del evangelio que transformó nuestra vida, nuestra familia, y hacer como lo hiciste tú, predicarle a otros, ir a lugares, Señor, a llevar tu palabra. Señor, que podamos ser en cada semana, en cada día, transformarnos en un misionero por un día y compartir tu palabra. Oramos agradecidos, que nos podamos sentir desafiados en este tiempo a ser verdaderos predicadores, verdaderos misioneros que llevan tu palabra a aquellos que están en necesidad. Oro agradecidos por mis hermanos, que les des la valentía en esta semana, el ánimo, la fortaleza para hablarle a aquellos que están en la farmacia, en el almacén, en el súper, en la ferretería, en el médico, que puedan mostrar un rostro de paz, alegría y predicar tu palabra. No sabemos a quién tenemos por delante, pero toda persona te necesita a ti. Oramos agradecidos y te pedimos que nos impulses como congregación, antes de tu venida, a seguir predicando tu evangelio y formando discípulos en esta presente y futura generación. En tu nombre te agradecemos, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga muy ricamente y que pueda ser un misionero por un día, o por 5 o por 7 en esta semana, llevando el poder del evangelio a esos Mateos que están vacíos en su corazón. Bendiciones.